Hola, hola, muy buenas tardes, mis queridos amigos, aquellos que nos seguirán después. Vamos a continuar el estudio de nuestro muy interesante libro, Preparación para la crisis final, del pastor Fernando Chay. Es un libro hermoso, es un libro profundo y es un libro muy actual. Este libro tiene más de 60 años escrito. Sin embargo, es tan actual como si fuera que lo hubieran escrito la semana pasada. Estuvimos mirando la última vez, el miércoles anterior, las leyes dominicales, el sábado, perdón, las leyes dominicales, el domingo como día de trabajo misionero y también dos clases solamente. Eran los subtítulos del capítulo. Y ahora vamos a entrar a un tema muy interesante que es el decreto de muerte. Vimos que cuando venga la ley dominical se terminará lo que hoy conocemos como la iglesia de la Odisea. La iglesia se purificará. La iglesia será severamente zarandeada. Ya lo está haciendo, pero en la etapa final de este zarandeo va a determinar que hayan solamente en esta tierra, en este mundo, dos clases de personas. Los que se inclinan ante las sugerencias y conveniencias de Satanás y todos sus argumentos, lo políticamente correcto y toda la variedad de excusas que podremos tener ciertos cristianos y obviamente con los impíos, y estarán los siervos de Dios que solamente se moverán con un así dice Jehová categórico. Estos tiempos se acercan, mis queridos hermanos, porque el mundo se está preparando rápidamente. Somos nosotros como iglesia, como pueblo remanente, que veremos los cambios dentro de la iglesia y fuera de la iglesia más pronto de lo que pensamos. La página 74 de este libro está el decreto de muerte. Se dice que el decreto de muerte va a estar, lo vamos a leer ahora, en el tiempo de angustia de Jacob. Y es cierto. Sin embargo, hay pastores adventistas que sostienen que hay un segundo decreto de muerte, que es el decreto de muerte en el tiempo de angustia previo. Por eso hay tantos mártires, porque se les permite matarlos, ¿sí? Y no son castigados aquellos verdugos que se les permite matar. Leo así y dice, y se le permitió a la bestia con cuernos de cordero, o sea, los Estados Unidos de Norteamérica, infundir aliento a la imagen de la bestia, o sea, el protestantismo apóstata, unido al Estado, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Fíjense ustedes que acá hay un término que es muy conveniente resaltar. El que no la adorase, no es el que no la obedeciere o obedeciere una ley civil, porque la ley dominical se va a plantear como una ley civil. Simplemente acá habla de una adoración. Es decir, tú quieres justificarlo en tu mente, que si tú te conviene, necesitas, no puedes evitar porque tienes carga familiar, tienes cargas sociales, tienes cargas personales, tienes deuda, etcétera, a transgredir el sábado, en el cielo se te va a contar como que tú estás adorando, ¿sí? A la bestia. Esto es muy interesante recalcarlo, porque un saludo a nuestra querida hermana Graciela de Perú. Buenas tardes, hermana Bendiciones, Graciela, hermana. bendiciones. ¿Sí? Este tema de lo que sería la presión en cuanto a la obligatoriedad del mandamiento con respecto a la observancia del domingo es desde el principio para el cielo un mandato religioso. Sabemos que al final se va a definir las clases de personas, los dos grupos, con respecto a la obediencia y a la adoración. Los que obedezcan los mandamientos de Dios adorarán al verdadero Creador. Y los que obedezcan los mandamientos de los hombres adorarán al dragón. Detrás, obviamente, de las ordenanzas civiles, ordenanzas religiosas, ordenanzas humanas. Pero detrás está recibiendo la adoración solamente el dragón, Satanás. Continúo. Este decreto de muerte se promulgará después que termine el tiempo de gracia, como dijimos antes, durante el tiempo de angustia de Jacob, y determinará la huida de los hijos de Dios de las ciudades pequeñas
ya habrán salido de las grandes cuando se dicte la ley dominical. El decreto tendrá un plazo, al final del cual podrá ser ejecutado para destruir a los fieles. Nosotros sabemos, y el conflicto de los siglos lo menciona, que la argucia del enemigo de las almas es que él no quiere llegar a la violencia en primer término. Él siempre va a probar convencer a las masas por medio del engaño. Después la va a convencer por medio de prebendas o sobornos o cohecho, como lo vimos en anteriores presentaciones. ¿Sí? Por medio de funcionar, un cohecho es un soborno de un funcionario público que acepta un dinero ilegal o un beneficio ilegal para dictaminar algo a favor de la persona. Entonces, y después serán otorgados puestos de influencia o puestos importantes para que se olvide de la lealtad a Dios, aquellos siervos del Altísimo. Pero cuando Satanás vea que esto no resulta con determinadas personas, hombres y mujeres que han santificado sus vidas, entonces va a recurrir a la violencia. Violencia en el sentido de cárcel, persecución, despojo de sus bienes, de su dinero, no podrán comprar y vender. Y si aún así no ceden, no le queda otra, y Satanás sabe muy bien, los matará. Tratará de destruirlo. Esa es la forma que tiene Satanás, o por las buenas o por las malas. Pero gracias a Dios nunca llegará a consumarse este edicto, ¿no? El decreto de muerte. Durante el tiempo que mediará hasta su cumplimiento, Dios protegerá milagrosamente a sus escogidos, a los sellados, y en el instante preciso en que llegue el vencimiento del plazo, se producirán tremendas conmociones sobrenaturales que paralizarán a los malvados y liberarán a los justos. En los capítulos 10 y 11 de esta obra, bajo la séptima plaga, la última plaga, que es prácticamente la aparición de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, se hace una presentación más completa de lo referente al decreto de muerte y a la liberación. Acordemos que este decreto de muerte tiene un tipo o tiene un modelo, un ejemplo en la Biblia. Esto lo encontramos, si vamos a nuestras Biblias, vamos a buscar el libro de Esther. ¿Se acuerdan la historia de Esther? El rey Asuero, Amán, sí, sí. Bueno, vamos a mirar capítulo 3 de Esther, del verso 13 en adelante. Y dice una historia que la hermana Juárez menciona que así como pasó con Esther, pasará con el pueblo de Israel. Dice así, capítulo 3 de Esther, verso 13 en adelante. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día. En el día 13 del mes duodécimo, que es en el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Ese es un modelo. La hermana Juárez menciona que aquellos que logren cumplir el decreto y matar a los fieles tienen el derecho o recompensa de quedarse con todo, su casa, su campo, su auto, lo que tengan, lo que encuentren, como un botín de premio. ¿Sí? ¿Qué versículo es? Versículo 13 en adelante del capítulo 3 de Esther. Y el verso 14 dice, la copia del escrito, del decreto que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Esa fue una venganza que hizo el segundo de al mando del gobierno de Asuero, ¿sí?, que era Amán. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Un saludo a nuestro querido hermano Francisco. ¿Sí? Hola, Acá hola, ¿cómo tenemos, estamos? Buenas tardes. bendición, hermano. Acá tenemos Amén. un ejemplo, un tipo de lo que sucederá en el tiempo de angustia de Jacob. Se va a concertar en todos los
poderes políticos del mundo, porque el mundo estará ya regido por una sola autoridad política y religiosa. Ese sueño del nuevo orden mundial habrá ya en ese entonces sido una realidad. Habrá un solo gobierno. Y ese gobierno decretará que los disidentes, aquellos que no quieren ceder a esa ordenanza de guardar el domingo y trabajar el sábado, que es la otra cara de la misma moneda de la ley dominical, entonces a ellos se los tiene que exterminar. Ese es el destino que le espera tanto al mundo, a este mundo pecador, porque ese va a ser obviamente ya la última gota que va a rebalsar la paciencia de Dios por completo. Entonces, Esther promete interceder por su pueblo. Acá ya comienza el capítulo 4 del libro de Esther. Y Mardoqueo rasgó su vestido y conocemos la historia. Sale un contradecreto. Pero este es el tipo, el modelo que nosotros conocemos, los testimonios. La sierva del Señor menciona que lo mismo sucederá en su momento. Lo que sería la experiencia del pueblo de judío en la época de Esther. Dice la hermana Juan en el conflicto de los siglos, página 662, leo página 74, el segundo párrafo del decreto de muerte. Y dice así: unidos los poderes de la tierra para hacer la guerra a los mandamientos de Dios, decretarán que todos los hombres, pequeños y grandes, ricos, pobres, libres y siervos, se conformen a la costumbre de la iglesia y observen el falso día de reposo. Todos los que se nieguen a someterse serán castigados por la autoridad civil y finalmente se decretará que son dignos de muerte. Es exactamente lo que ha sucedido durante siglos en la Edad Media. Durante siglos el papado en la Europa oscura, en la edad del oscurantismo, ¿sí?, el que no se sometía a la autoridad del clero, del papa y de los obispos, era digno de muerte. Hasta incluso ni siquiera en ciertas ocasiones ni juicio se producía. Era de que el santo oficio, el oficio, la Santa Inquisición, llamada santa no sé por qué, pero decretaba que eran herejes y eran dignos de muerte. Ese es el modelo, porque como Roma vuelve a recuperar el poder de la mano y a través del falso profeta, del protestantismo apóstata, entonces ellos, los protestantes, vienen a tener el mismo espíritu, por eso es la imagen de la bestia, vienen a tener el mismo espíritu que tuvo Roma en la época medieval. Y van a actuar exactamente con la misma violencia e intolerancia. A aquel que no se someta, obviamente el espíritu satánico se apoderará de esas almas y actuarán como Roma antaño siempre lo hizo. Dice así: se proclamará el decreto de que los siervos de Dios deben despreciar el sábado del cuarto mandamiento y honrar el primer día o perder la vida. Fíjense ustedes que la primera parte de la ley dominical es la observancia del domingo, pero después la segunda fase de esta misma ley dominical es que no solamente deben no trabajar en domingo, sino que deben despreciar o trabajar en sábado. Esa es la ley dominical, o nuestra famosa ley dominical, a la que nosotros debemos prestarle mucha más atención que a la primera, porque a la primera nos servirá para organizarnos, salir de las ciudades aquellos que no lo han hecho todavía y dedicarnos de lleno, totalmente al evangelismo, pero con poder de Dios. Hasta ahí llega la primera fase de esa ley. Pero cuando venga la segunda fase, ya comenzará una persecución atroz. La hermana Joy menciona en primeros escritos, dice: vi que los 4 ángeles iban a retener los vientos mientras no estuviese hecha la obra de Jesús en el santuario.
y que entonces caerían las 7 postreras plagas. Estas enfurecieron a los malvados contra los justos, pues los primeros pensaron que habíamos atraído los juicios de Dios sobre ellos, y que si podían raernos de las tierras, las plagas se detendrían. Si nosotros, para ellos, nosotros somos los culpables de todo. Todos los problemas tienen un nombre, esos que nos guardan el dominio. Por eso se enciende un odio satánico contra el pueblo de Dios. Se promulgó un decreto para matar a los santos, lo cual los hizo clamar día y noche por su libramiento. Este fue el tiempo de la angustia de Jacob. La ira del hombre se despertará en forma especial contra aquellos que santifican el sábado del cuarto mandamiento, y al fin un decreto universal los denunciará como merecedores de muerte. Mira, hermano, todavía creo que la humanidad no conoce a nivel global o a nivel universal una medida de tal envergadura. Hay personas que fueron buscadas a muerte, eran capturados vivos o muertos. Por ejemplo, ¿se acuerdan Osama Bin Laden? Pero lo perseguía un solo país o pocos países, porque era culpable ideológico del atentado que pasó en Estados Unidos, porque no, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que todas las naciones se unan en un solo criterio y en un solo fin de exterminar a un grupo de personas, eso todavía no se conoce a nivel universal o a nivel de todo el mundo. Pero llegará a existir. Satanás juntará o sus confederaciones, tanto espirituales como humanas, sus agencias humanas, y les hará sentir un solo propósito y un solo odio. ¿Por qué? Porque toda esta gente ya se les terminó el tiempo de gracia. Ellos ya no tienen ninguna posibilidad de redención, de perdón. Ellos ya han desperdiciado completamente la oportunidad de arreglar su cuenta con Dios, todos los hombres y mujeres. Por eso Satanás los puede dominar a su antojo y no hay uno que pueda resistirse. Todos han hecho su propia elección. Los santos han decidido guardar los mandamientos de Dios, tener la fe de Jesús y el espíritu de profecía. Y los malvados han seguido el consejo de, obviamente, del enemigo a través de los cientos y miles de engaños que ha producido en todos estos años, que ha desembocado en la perdición de todos ellos. Conflicto de los siglos, página 693 nos dice: cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, el pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida. Convendrá en dar una noche el golpe decisivo que reducirá completamente al silencio la voz disidente y reprensora. Habrá un complot, y ese complot será de tal magnitud que solamente los hijos de Dios podrán encomendarse al Altísimo. Apoyo humano nos será quitado. ¿Tú vas a querer ir a una comisaría? No te van a atender. ¿Tú vas a querer pedir un fiscal? No. ¿Tú vas a querer ir por una herida a un hospital? No se te va a atender. ¿Tú vas a querer ir a un supermercado a comprar alimentos? No te venderán. ¿Tú vas a querer pedir ayuda a un vecino? Te cerrará la puerta. Todo apoyo humano se nos quitará. Tendremos que vivir de un así dice Jehová y esperar y confiar en él. Esta es una situación extrema que por la gracia de Dios no durará mucho tiempo, porque es aguda, grave la situación, que Dios tiene que acortar los tiempos. Darle todo el poder a una raza impía
va a poner en peligro la misma existencia de la vida humana. Por eso la hermana Juan dice que los últimos eventos serán rápidos. Y se dice que se pondrá en efecto por la noche el decreto de muerte. De acuerdo con la ley civil, el día legal comienza a la medianoche. Nosotros sabemos, a las 12 de la noche comienza el día civil. Por lo tanto, podemos suponer que el tiempo para la ejecución de este decreto comenzará a la medianoche de un día que todavía no conocemos. Más adelante observaremos que será a la medianoche cuando Dios manifestará su poder para liberar a su pueblo. Ya Dios mismo comenzará a actuar. ¿Ustedes se acuerdan cuando, si leemos el decreto, la experiencia del pueblo de Israel saliendo de Egipto y revelación del poder de Dios tras revelación del poder de Dios durante todo el viaje? Fue algo increíble. La caída del maná, el mar se abrió, fueron protegidos del sol con una nube que los cubría todo el día y por una columna de fuego que los calentaba por la noche. Entre otras cosas, todo ese poder era porque Dios tenía un pacto con su pueblo y Dios no va a faltar a su pacto. Hoy otra vez el Señor tiene un pacto con su pueblo que le ha esperado y Él no dejará que ninguno caiga ya en el tiempo de angustia de Jacob. Los que tenían que morir, murieron en el tiempo de angustia previo, cuando existía la gracia, hasta que se completó el número de mártires. Una medida en el cielo, una cierta cantidad, se completó, no muere más nadie. Y ahora hay que, esos siervos del Altísimo, esperar, orar y seguir esperando. Dice así, por lo tanto, podemos suponer, transcurrirá cierto periodo de tiempo entre la promulgación del decreto y la fecha de su ejecución. No sabemos cuál será su duración. Ese tiempo no está todavía revelado. El conflicto de los siglos, dice así la hermana Juárez, los centinelas celestiales, fieles a su cometido, siguen vigilando. Por más que un decreto general haya fijado el tiempo en que los observadores de los mandamientos puedan ser muertos, sus enemigos en algunos casos se anticiparán al decreto y tratarán de quitarles la vida antes del tiempo fijado. Satanás se quiere adelantar. Pero nadie puede atravesar el cordón de los poderosos guardianes colocados en torno de cada fiel. Algunos son atacados al huir de las ciudades y villas, pero las espadas levantadas contra ellos se quiebran y caen como si fueran de paja. Otros son defendidos por ángeles en forma de guerreros. Nosotros ahora, hermanos, no estamos acostumbrados a mirar actos sobrenaturales, diría prácticamente de manera general. No estamos acostumbrados a ver manifestaciones de espíritus, tanto malignos como espíritus ministradores o siervos del Altísimo. Pero en ese momento, cuando ya estemos en las últimas horas del gran conflicto en esta tierra, Dios revelará y comenzará a desvelar el mundo espiritual y se verán ángeles caídos en forma de hombres y mujeres impíos con la maldad que no tiene nombre, deseoso de sangre y de venganza y de muerte, de destrucción, detrás corriendo a los justos. Y veremos a los justos corriendo y separados de esta multitud por guerreros, por ángeles poderosísimos en fortaleza para preservar la seguridad física de los siervos del Altísimo. Tremendos momentos nos esperan, mis queridos hermanos. El decreto que ha de proclamarse contra el pueblo de Dios será muy similar al que promulgó Asuero contra los judíos en el tiempo de Esther. Lo dice la hermana Juan Joy de los Testimonios, tomo 2, lo que acabamos de mencionar hace un rato.
Cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad contra los que observan los mandamientos suspenda la protección y la garantía del gobierno y los abandone a los que tratan de aniquilarlos, el pueblo de Dios huirá de las ciudades y de los pueblos y se unirá en grupos para vivir en los lugares más desiertos y solitarios. Muchos encontrarán refugio en puntos de difícil acceso en las montañas. Nosotros hoy estamos en tiempos relativamente de paz. Lamentablemente, aquellos que leen las noticias, sabemos que esta semana, para ser más exacto, ayer, y hoy es miércoles, el martes, estos días pasados, se ha acrecentado el riesgo de guerra entre dos potencias nucleares en Asia, India y Pakistán. Estos son países que no son tradicionalmente occidentales, donde van a esperar una resolución de la ONU, donde van a esperar que vengan los inspectores. No, esa gente va, ustedes saben, los árabes y los hindúes son gente que enseguida primero disparan y después preguntan. Y ellos ya están en fuego cruzado. Quiera el Señor preservar la paz todavía de este mundo porque hay muchísimo para hacer. Este mensaje de los tres ángeles se va a predicar y Dios va a retener los vientos de guerra hasta que sea predicado todo el mensaje de los tres ángeles en el mundo entero. Después serán soltados los vientos. Toda esta gente tendrá acceso, o mejor dicho, los ángeles caídos tendrán acceso a todas esas multitudes para ensalzarlas en guerra abierta. Por otro lado, también el pasado mañana es el 80 aniversario de la liberación de Rusia del nazismo, o sea, celebran el 80 aniversario de la victoria. Y hay un ambiente muy raro porque el presidente de Ucrania está amenazando con atacar la capital de Rusia, que es Moscú, con más de 20 dignatarios, presidentes, muy importantes algunos, en el escenario mundial. Y Rusia ya advirtió, si lo hacen, no habrá un siguiente día para Kiev. Es decir, o esto se va a empeorar o el Señor va a sostener los vientos. Estamos entrando en fases violentas en el término de naciones. Hay un choque de intereses muy importante y eso puede acarrear, una guerra no es solamente, más si es una guerra nuclear, no es solamente regional, va a tener impacto en todo el mundo de una forma u otra. Nosotros estamos relativamente lejos, en Latinoamérica más todavía. Pero en el aspecto económico, en el aspecto del transporte, en el aspecto lo que sería logístico de las mercancías y el comercio internacional, se va a ver severamente afectado. Entonces, quiera el Señor tener misericordia de su pueblo para que pueda salir de este letargo y prepararse para que el Señor pueda juntar a ese pequeño remanente, prepararlo y el Señor que ya libere los vientos que están prometidos sobre esta tierra. Dice así, abandono de las ciudades. Es un tema muy interesante. Ahí va. En el abandono de las ciudades tenemos ejemplos de la Biblia, ejemplos de cómo abandonar una ciudad y también ejemplos de cómo se llegó a huir cuando vinieron los juicios de Dios de la ciudad. Hablamos del personaje muy famoso que nosotros ya conocemos de memoria, que es el sobrino de Abraham. El sobrino de Abraham era un hombre también rico como Abraham, con los dos, terrateniente, como se le dice, o gente muy adinerada, acaudalada, muchos bienes, esclavos, animales, siervo, etc. Y estos eran los bienes de los dos que los siervos se peleaban, porque cada uno quería una parcela más para sus animales, etc. Defendían los intereses de sus jefes. Llegó el momento en que Abraham le dice a Lot, mira, ya no podemos seguir juntos.
Todo está en Génesis capítulo 13, 14 y 15. Entonces le dice, mira, sobrino, para que nosotros no nos terminemos peleando y la tierra es grande, tú elige un lugar de todo lo que tú ves y cuando tú elijas, si eliges para la derecha, yo me iré para la izquierda, para que cada uno se separe y aquí paz y después gloria, como dice. Y si tú te vas para la izquierda, yo me iré para la derecha, pero debemos separar. Y eso sucedió. Y Lot eligió una zona, como era un hombre, sabemos, joven y acaudalado, dijo, bueno, vamos a en un lugar donde se hace negocio. Y se fue a la ciudad de la llanura. Resulta que en Génesis 14, del verso 8 al 16, vamos a leerlo, para que ustedes vean la diferencia de lo que significa abandonar las ciudades, ¿sí? Y huir de la ciudad, ¿sí? En Génesis 14, de verso 8 al 16, ¿sí? Dice así, y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Es decir, hay una guerra regional de 4 reyes contra 5 reyes. O sea, 4 tribus contra 5, ¿verdad? Entonces, sigo leyendo. Eh, Esto es contra Kedor Laomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. Verso 10. Y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, que conocemos como petróleo, ¿no? Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Verso 12. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. O sea, él lo capturaron. Como decimos, lo pelaron, le quitaron todo. Y secuestraron. ¿No? Y se fueron también con él. Vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, al tío, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Él mismo armó su pelotón de soldados, ¿sí?, en busca de su sobrino. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Así que Abraham desarmó el golpe que dieron estos 4 reyes contra las 5 ciudades de la llanura. Entonces, esta es la experiencia que tuvo Lot. Cuando Lot regresa, y es ahí el tema, esta era la oportunidad que tuvo Lot de abandonar la ciudad de la llanura porque era peligrosa. Ya había sido secuestrado. Ya le habían quitado todos los bienes. Si no hubiera sido por su tío, quién sabe en qué hubiera terminado. Como esclavo, vendido y sin nada. Pero él, al ser liberado, ¿qué es lo que hizo? Regresó de nuevo a Sodoma y Gomorra. Y eso fue su gran error. Él tuvo su oportunidad de abandonar en tiempo y en forma correcta las grandes ciudades, porque esas ciudades eran muy violentas, muy pecaminosas, y la medida del cielo estaba por llegar a su nivel máximo de tolerancia. Pero Lot dijo, bueno, vamos a seguir haciendo negocio, he tenido un golpe de suerte, mi tío me restituyó todo lo que teníamos, me salvó la vida, a mí, a mi gente, a mis bienes, volvemos de nuevo. Y volvió. Cuando volvió,
sabemos después lo que pasó. Poco tiempo después, Abraham recibe la visita de un ángel donde le anuncia el juicio a Sodoma y Gomorra. Y comienza ese gran diálogo entre este ángel, el enviado, para decirle que la ciudad esta iba, obviamente Abraham sabía que su sobrino, su familia estaba en esa ciudad. Entonces rogó misericordia en las 5 ciudades de la llanura. Rogó misericordia al ángel y le dijo, mira, si hubiera 50, ¿no tendrías misericordia por 50 personas? Le digo, sí. Y bajó a 45, y bajó a 40, y bajó a 30, y bajó a 20. Y ya dijo, bueno, ya que estoy hablando, perdóname, pero que yo sé tan exagerado. Y si hubiera 10, y llegó hasta 10. Y después el diálogo se terminó. Bueno, resulta que no había ni 5. Esa era la medida de maldad de esa ciudad. Y es ahí donde lo terminó huyendo. Entró rico y salió con lo opuesto. Y encima, toda su familia prácticamente se perdió. Esa es la diferencia, mis queridos hermanos y amigos, cuando nosotros evaluamos y hacemos como lo que dice la hermana Huay, una característica que era muy propia de Lot. Él sufría de dilación, dice la hermana Huay. O sea, él lo dilataba. Él decía, sí, voy a tomar una decisión, sí, sí, pero para después. No, tiene razón, no, hay que tomar decisión, pero después. Y lo dilataba y lo dilataba y lo de para después, para después. Cuando llegó el después, no tuvo tiempo de reaccionar. Entonces, dice así el tema de la página 75, abandono de las ciudades. Bondadosamente Dios nos ha dado advertencias anticipadas con respecto a los tiempos de perplejidad que esperan a la iglesia. En especial cuando se promulgue el decreto que despoje a los observadores del sábado del derecho de comprar lo necesario para la vida. Muchas familias, a medida que el Señor abra el camino, abandonarán las ciudades anticipándose a la crisis. Anticipándose. Es una linda palabra. A la crisis. Y por muchas razones valederas elegirán para su residencia un ambiente rural que favorecerá el bienestar físico y espiritual. Allí, en una parcela de tierra, podrán cultivar los alimentos para la familia. No hemos de establecernos donde nos veamos forzados a una estrecha relación con los que no honran a Dios. Si no está para el cielo, hermano, para el cielo no estamos obligados a estar en un lugar donde nos encontremos incómodos. Tenemos que tomar decisiones. Pronto ha de sobrevenir una crisis con respecto a la observancia del domingo. Los partidarios del domingo se están fortaleciendo en sus falsas pretensiones y esto significará opresión para los que determinen observar el sábado del Señor. Hemos de establecernos donde podamos cumplir plenamente el mandamiento del sábado. ¿Y dónde es eso? Fuera de las ciudades. Y hemos de ser cuidadosos para no elegir nuestra residencia donde nos será difícil a nosotros y a nuestros hijos observar el sábado. Sin la providencia de Dios podemos hallar lugares que estén lejos de las ciudades. El Señor quiere que lo hagamos. Tiempos de dificultades nos aguardan. Este tema, mis queridos hermanos, hay 3 temas, siempre digo, 3 temas distintos dentro de la iglesia adventista, de nuestra muy querida iglesia adventista, que tú, si tú lo hablas, te van a mirar con cara de pocos amigos. El tema del salir de las ciudades, el tema de 1888, la justicia de Cristo, y el tema del 10. Son 3 temas que eso le estás tocando la vaca sagrada, ¿no? Y este es uno de los temas, de los 3 creo que este es el peor, porque en todos los testimonios que nos ha tocado conocer a nosotros,
como puesto de avanzada que nos llaman de muchos lugares, nos dicen todos, en común denominador de los hermanos, que en sus respectivas iglesias ya le dijeron, acá no esperes nada de la iglesia para salir de las ciudades. Si tú quieres salir, hazlo por tu cuenta. O sea, la iglesia no va a tomar ninguna iniciativa a nivel iglesia para que los hermanos vayan abandonando, como dice el consejo de los testimonios, a todos los adventistas de la última generación. Dice, la iglesia como organización no está en esa labor. ¿Tú quieres salir de la ciudad? Búscate la vida. En todos los testimonios de hermanos y hermanas que hemos escuchado. Y esto es una posición un poco delicada, porque la hermana Juárez menciona, y lo vuelvo a leer, dice, si en la providencia de Dios podemos hallar lugares que estén lejos de las ciudades, el Señor quiere que lo hagamos. Si tú tienes una oportunidad de salir de las ciudades acompañado de otra familia, o te vas solo, o te vas con un grupo, no desperdicies esa oportunidad. La hermana Juárez nos dice, no la dejes pasar. Aprovecha esa oportunidad. Cada vez las oportunidades serán menos. Entonces, de las pocas oportunidades que te quedan, si te aparece una, aprovéchala. Una decisión. Confía en el Señor. Piensa por fe. Que el Señor te puede ayudar. Nosotros, mira, el hermano José Antonio lo tengo acá a mi izquierda. A mi esposa, mi muy querida esposa, la tengo acá a la derecha. Él se vino de Valencia, acá unos 600 kilómetros al sur de donde estamos nosotros. 650. Él tenía su comodidad y tenía su piso. Yo lo conocí, un bonito piso, muy lindo. Y cuando él tenía que entregar la llave, hicimos un viaje para allá. ¿Te acuerdas, hermano José Antonio? Sí, tanto. Bueno, y él dejó todo. Dejó todo. Y esto, hermano, bueno, ahora ustedes ven paredes pintadas. Que la hemos pintado, ¿eh? Y hemos puesto unas puertas, todo. Pero esto antes era una cueva. No había nada. No había luz, no había desagüe, no había gas, no había agua, no había agua caliente, nada, nada de nada de nada. Una casa en ruinas. Y él dejó la comodidad de su piso y vino un domingo a conocernos y el siguiente domingo se hizo la mudanza con la furgoneta y empezó a descargar hace ya 3 años. Sí. Y mínimo, porque se vino 15 días después que nosotros. Y hasta el día de hoy. Y nosotros estábamos en Berlín trabajando los dos. Vivimos 7 años en Alemania. Y teníamos un trabajo estable los dos. No tenemos ningún problema de laboral. Y estábamos en plena etapa de la pandemia del pinchazo. ¿Te acuerdas? Pandemia. No nos vacunamos y sufrimos ese tema de lo que es que había trabajo que no nos querían tomar, etcétera, etcétera. Bueno, hasta que llegó un momento en que nos bajaban de los transportes públicos, no porque no pagábamos los tickets, porque teníamos los tickets mensuales. Tú pagas un mes, o sea, tienes todo un mes para viajar y las veces que quieras. Pero había control, aparte de los pica pica que van a mirarlos, había un control sanitario y tenía que, nos decían que mostráramos en el QR del móvil el certificado de vacuna. Y nosotros decíamos, no, no tengo. No, habe ich nicht. ¿No? No tengo. Y de luz. Y ya dije, va, esto ya se pone medio incómodo. Y cuando nos bajaban del tren, subíamos esperando al siguiente tren y teníamos que mirar que no estén ahí las personas controlando, porque si no íbamos a llegar a quién sabe qué hora a casa. Pero era mucha incomodidad, mucha incomodidad. Pero aún así, dijimos con mi esposa, querida, avancemos los planes. Nos pensábamos venir para el verano del 2022 por el frío, porque sabíamos que acá no había nada,
pero decidimos venir en fin de enero, comienzo de febrero. Hicimos la mudanza en enero y el 10 de febrero del 22 nos vinimos. Mucho frío. Hacía más frío acá adentro que afuera. Y nos vinimos y confiando en el Señor. El Señor nos dijo, esa es la oportunidad que ustedes tienen. Y la aprovechamos. Y les puedo decir, mis hermanos, por testimonios de nosotros, la mejor decisión que hemos tomado en los últimos años. Amén. La mejor. Y les insto y les animo a que prueben al Señor. Porque el Señor a sus hijos no los va a abandonar. Primero Dios, primero su palabra, primero su plan. Y no te preocupes, el Señor cuidará de ti. Es un testimonio que nosotros podemos estar hablando mucho tiempo. Vamos a regresar al tema. El Señor nos dice, tiempos de dificultades nos aguardan. Si tú tienes la oportunidad, elige para el Señor. Muy pronto llegará el día en que el poder dominante de los sindicatos de los trabajadores será muy opresivo. El Señor ha indicado vez tras vez que nuestro pueblo debe sacar a sus familias de las ciudades y llevarlas al campo, a donde puedan cultivar sus propios alimentos. Pues en el futuro el problema de comprar y vender será muy serio. Debemos empezar ahora a seguir la instrucción dada en forma reiterada. Salid de las ciudades e id a los lugares apartados, donde las casas no estén amontonadas y donde os veáis libres de la interferencia de los enemigos. El lugar el que el Señor ha preparado para que nosotros, y fíjense lo que voy a decir, hermano, para que nosotros seamos transformados, nuestro carácter sea transformado, es en el campo, en contacto con la agricultura. Que acá no venimos a que no nos caigan los castigos de Dios que caerán en las ciudades, sino que el Señor nos saca de las ciudades para pulir nuestro carácter, para hacernos semejantes a Cristo, para hacernos más abnegados, más generosos, más pacientes, más tolerantes, más amor por las almas. Eso no se consigue en una semana ni en un mes. Es un proceso largo. ¿Para qué? Para que cuando venga esa presión del gobierno, tú veas a Dios por sobre esos problemas y el Señor te dé fuerza para ir a evangelizar en la peor de las situaciones y en las condiciones en que no te van a decir, ah, hermanito, ay, qué bien, bienvenido. No, te van a mirar con odio. ¿Tú estás preparándote para esa situación? Bueno, el campo, salir de las ciudades, es el escenario que Dios ha elegido. Dentro de las ciudades, Dios no trabajará tu carácter. No le busques la vuelta. No le busques la vuelta, no la tiene. El Señor eligió un escenario. La escuela de Dios está en el campo. Y una de las asignaturas, por no decir la mejor asignatura preparada que tiene Dios para tu carácter, el mío, el de ella, el de él y el de todos, es la agricultura. Tú tienes que meterle la mano a la tierra. Eso va a forjar aquí adentro paciencia. Y lo que nosotros vamos a necesitar en el tiempo de angustia previo es mucha paciencia, perseverancia. Por eso el Señor quiere trabajar nuestros caracteres en él. No es para decir, ay, no, que yo ahora ya tengo mi patata, tengo mi pimiento, mi tomate y mi zanahoria, ya no necesito ir al supermercado, no hay ningún problema. Ahora, que si quiere ponen el dinero digital, que no lo ponga, a mí no me importa, yo tengo mi alacena llena de comida. No, el Señor no quiere eso. Eso será un beneficio extra, secundario. Lo que el Señor quiere para ti es que tu carácter. Acá, el hermano Francisco pone, y si somos viejos y enfermos. Mira, hermano, acá lo tengo el hermano José Antonio. Él el próximo mes cumple 80 años. Y yo me saco el sombrero. Gracias a Dios.
Está más sano que yo. Eso no. Y que todo, porque que ella también. Ni ella ni yo tenemos la salud de él, juntos, ¿eh? Es que eso es una de lo que estamos hablando. Que tenemos que ser veganos, no vegetarianos, veganos. La Exacto. alimentación es básica a la espiritualidad. El servidor tiene una dolencia en la rodilla que a mí me ha impedido este último año trabajar como he trabajado los 2 primeros años. Que acá le metimos caña en donde no podía. E incluso cuando me enfermaba seguía trabajando. Pero me excedí en las fuerzas y en el entusiasmo. Porque, hermano, yo tampoco tengo 20 años. Yo en septiembre cumplo 60 años también. O sea que ya chico, chiquilín, chiquilín, no soy. Y mis fuerzas también están menguando. Pero sabe el Señor que lo hacemos con mucho gozo. Vamos más lento de lo que quisiéramos, por supuesto, somos 3, pero vamos. Pero les puedo asegurar, hermano, y como testimonio personal mío del hermano Gerardo, en esta experiencia de haber salido de la ciudad y venirnos a León, acá a España, yo encontré mi lugar en el mundo. No quiero otro lugar. Este es el lugar que yo quiero. Y de acá tengo 2 destinos para ir. Uno, el cementerio que está acá a 400 metros. O el otro, salir corriendo a donde el Espíritu Santo me mande. Pero firme en la fe. Yo sé en quién he creído. Amén. Y el Señor nos ha preservado. Y si nosotros hemos decidido servir al Señor fuera de las ciudades, el Señor se ha manifestado continuamente a nuestro favor. Amén. Nos hizo esperar ciertas cosas, trabajó nuestra paciencia. Y eso es un valor agregado, diría. El Señor no falla, fallamos nosotros. Pero las promesas del Señor son ciertas. Y si tú, hermanito Francisco, tú tienes tu edad, porque tú tampoco eres ya un muchachito, ¿no? Tú eres un hombre adulto ya. Mira para el cielo y avanza por fe. Porque lo mejor que tú puedes hacer hoy es tomar una decisión para el Señor. Y tú me puedes decir, porque yo también lo digo, pero yo tengo hijos que todavía no me quieren. Mira, si tus hijos tienen en su papá que tomó la decisión un lugar, puede ser que tú también en el futuro próximo, si tú te vas, tus hijos o tu gente cercana ya tiene a dónde golpear la puerta. Tú le abriste, tú marcaste el camino y ellos te irán a buscar a ti. Y ese testimonio que tú habrás dado, yo estoy acá de tanto tiempo y estoy muy feliz. Eso vale que más que 400 sermones. Tu testimonio. Y el de tu esposa, si te sigue. Porque no hay nada mejor. Nosotros teníamos, en su momento, escuchamos muchas veces que hay ciertos adventistas que dicen, es que yo cuando me jubile, ya cuando tenga toda la pensión y tenga la seguridad, yo voy a tomar la decisión cuando me jubile. Y después cuando se jubila, no, todavía no, porque tengo que, etcétera, etcétera. A veces nosotros creemos que Dios acepta que nuestro servicio, cuando ya estamos caminando con bastones, estamos todos enfermos, tenemos nuestro cuerpo cansado, ya caminamos encorvados, tú quieres darle ese servicio al Señor. Yo digo que no, no, no. Si yo tengo que darle un servicio al Señor, lo quiero dar ahora, en la fuerza que tengo ahora. No tengo por qué darle un servicio de segunda y tercera categoría, por decirlo, al Señor, cuando Él se merece lo mejor. ¿Por qué tengo que entregarle un cuerpo cansado que no aguanta 2 horas de trabajo cuando hoy puedo hacerlo y puedo aguantar una jornada? Liviana, pero una jornada con la que tengo. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que esperar tanto tiempo? ¿Acaso tengo más beneficio confiar en mí que confiar en el Señor? Por eso es un acto de fe el querer
abandonar las ciudades. Continuamos. Huida de emergencia. En Génesis 19, 15 al 25, Lot huye. Dice así en la página 75, el último párrafo. Cuando se dicte y se ponga en vigencia en toda su amplitud la ley dominical, será tiempo para que los fieles abandonen las grandes ciudades. Esto podrá ocurrir bien en breve, dice la sierva del Señor. Después que finalice el tiempo de gracia, mientras las plagas estén cayendo y cuando se promulgue el decreto de muerte, los hijos de Dios huirán de las pequeñas ciudades, los pueblos y las áreas pobladas. La hermana White dice así en Joya de los Testimonios, tomo 2. No es ahora tiempo para que el pueblo de Dios fije sus afectos o se haga tesoros en el mundo. De esto podemos hablar muchísimo. Yo conozco de años adventistas que están diciendo exactamente lo mismo que hace años hoy, porque tienen sus tesoros y no los quieren soltar. No los quieren soltar. Le buscan la mil y una excusa y la encuentran. Pero Dios después. Dios después. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción del poder por parte de nuestra nación en los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Hay otro tipo, otro ejemplo, otro modelo que nos da la Biblia. Los ejércitos romanos en Jerusalén vinieron a cumplir una condena que pendía, caía, estaba esperando la ejecución de la condena del pueblo de Israel por haber rechazado no solamente al Hijo de Dios, sino después Dios le manda al último profeta y va y lo matan de nuevo. Y Dios dijo, señores, hasta aquí llego yo y aquí les dejo. Y se terminó el tiempo de gracia en el año 34. Pero 30 años después, Dios no olvida, dijo, ahora tengo que arreglar cuenta con la nación judía. Y mandó a las águilas romanas a que ejecuten. Lo mismo va a suceder ahora. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad contra los que observan los mandamientos de Dios suspenda la protección y la garantía del gobierno y los abandone a los que tratan de aniquilarlos, el pueblo de Dios huirá de las ciudades y de los pueblos y se unirá en grupos para vivir en los lugares más desiertos y solitarios. Tengamos en cuenta, nosotros siempre hemos dicho que acá tenemos un escenario. Hay en el periodo del tiempo de angustia, hay un antes y un después que divide a ese periodo en dos tiempos de angustia. El fin de la gracia, el fin de la intercesión en el santuario celestial, en el cielo, divide el tiempo de angustia previo del tiempo de angustia de Jacob. El tiempo de angustia previo, hay todavía tiempo para el arrepentimiento, tiempo para poder tomar decisiones y que el cielo las considere. Pero en el segundo tiempo, cuando ya esté echada la suerte de toda la humanidad, de todo el mundo, ya no habrá tiempo. Ahora, nosotros creemos que ese tiempo de angustia, el de Jacob y el tiempo de angustia previo, porque le decimos el tiempo de angustia previo porque es previo a la liberación de los juicios de Dios sin mezcla de misericordia. Dios va a actuar de la misma manera. Y no. Dios va a actuar de acuerdo a la luz que nosotros hemos tenido y también de acuerdo a la luz que hemos rechazado.
Dios nos va a juzgar por lo que conocemos y por lo que pudimos haber conocido y no quisimos. Y con respecto a esa luz y a nuestras decisiones, nosotros tomaremos un lugar en el conflicto, en el tiempo de angustia previo, ya sea para la gloria de Dios o ya sea para nuestra conveniencia personal y perdición eterna. Y hay hermanos y hermanas que nos han dicho repetidas veces, hermanito Gerardo, no se preocupe, no deje de hablar tanto de eso de la ciudad, que Dios cuidará de su pueblo. Dios cuidará de su pueblo, no se preocupe, se preocupe. Y yo le digo, mira hermana, yo me tengo que preocupar porque son tiempos solemnes. Y usted también tendría que preocuparse, porque el Señor cuidará de nosotros en el tiempo de angustia de Jacob. Pero en el tiempo de angustia previo, nuestra decisión de dejarlo para después dilatar y creer que el Señor nos va a proteger, eso no es fe, eso es presunción, porque el Señor nos manda a prepararnos. Si no, miremos la parábola de las 10 vírgenes. Habían 10 vírgenes que estaban esperando. Y las 10 vírgenes estaban conociendo la segunda venida porque obviamente tenían las lámparas, que era la palabra de Dios. Ellas sabían que iba a venir el esposo. Y tenía que acompañar en el último tramo al encuentro con su prometida. El último tramo tenía que acompañarlas. Pero hubo 5 que se prepararon, pero se prepararon cabalmente, no solamente con un conocimiento de las escrituras intelectual, sino completo, mente, cuerpo y espíritu. Y estaban imbuidas, llenas del Espíritu Santo. Se apartaron de toda maldad, se apartaron de todo pecado que les apartara de Dios. Ellos dijeron, no, queremos santidad a Jehová. Y las otras que creyeron que no había que prepararse, les sorprendió el clamor de medianoche sin el aceite. No había Espíritu Santo en su vida. Había un conocimiento intelectual. Y cuando necesitaron iluminar con la palabra de Dios, pero lo que daba fuerza a esa luz era el aceite de esas lámparas. Y no tenían ese aceite, que era el Espíritu Santo en sus vidas. Y se apagaron. Y no pudieron. A último momento dijeron, sí, sí, vamos a comprar allá. Y cuando quisieron, compraron. En teoría compraron y golpearon la puerta. Acá estamos, queremos pasar a las bodas. No las conocían. Váyanse de acá. ¿Debemos prepararnos o no debemos prepararnos? El Señor nos manda a que seamos muy atentos a los cambios que los tiempos traen. Dice, así como tuviera que un árbol brota y tú ves que hay cambio de estación, bueno, así como ves esos cambios, cuando veas cosas que están cambiando a tu alrededor, mira al cielo, porque se acerca el fin. No creamos todo lo que a veces se nos dice. Y dice así, cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad contra los que observan los mandamientos suspenda la protección y la garantía del gobierno y los abandone a los que tratan de aniquilarlos, el pueblo de Dios huirá de las ciudades y de los pueblos y se unirá en grupos para vivir en los lugares más desiertos y solitarios. Muchos encontrarán refugio en puntos de difícil acceso en la montaña, pero muchos seres humanos de todas las naciones y de todas clases, grandes y pequeños, ricos y pobres, negros y blancos, serán arrojados en las más injusta y cruel servidumbre. ¿Dónde estaremos nosotros? Solo el Señor lo sabe. Podemos estar en las montañas, podemos estar en las cárceles, podemos estar secuestrados y sirviendo como esclavos. Pero nuestro testimonio, allí donde vayamos, servirá para que las demás personas entiendan que en nuestra vida nosotros hicimos una elección. Solo a Dios sea la gloria.
Los amados de Dios pasarán días penosos, encadenados, encerrados en cárceles, sentenciados a muerte, algunos abandonados adrede para morir de hambre y sed en sombríos y repugnantes calabozos. Ningún oído humano escuchará sus lamentos, ninguna mano humana se aprontará a socorrerlos. Aunque los enemigos los arrojen a la cárcel, las paredes de los calabozos no pueden interceptar la comunicación entre sus almas y Cristo, aquel que conoce todas sus debilidades, que ve todas sus pruebas, está por encima de todos los poderes de la tierra. Y acudirán ángeles a celdas solitarias, trayéndoles luz y paz del cielo. Amén. Amén. El Señor, y la hermana Juárez menciona que hay algunos que pasarán ciertas pruebas muy difíciles, porque aún y todo en el tiempo de angustia de Jacob, sellados y siendo parte de los 144,000, tienen ciertos rasgos de carácter que esa crisis los terminará de perfeccionar. Por eso tienen que pasar. No es porque el Señor quiera que sufran, no. Hay algo todavía en el corazón que tiene que ser desarraigado. Y esas pruebas, probando la paciencia y la perseverancia, hará que esas almas se quiten esos defectos. Porque cuando tengan que recibir al Señor en los aires, en la segunda venida, si no están perfectos en el carácter, la gloria y tanta santidad del Señor los mataría. En el cuerpo carnal los mataría. Tienen que estar perfectos en carácter, perfectos con mayúscula, todos. Por eso, los últimos residuos para corregir de nuestro carácter se tienen que dar en el tiempo de angustia de Jacob con la persecución. Entonces, nuestros defectos, hasta el más ínfimo que no tenemos ni conocemos, ni tenemos idea dónde está y qué es, el Señor lo sabe, tiene que ser erradicado. Porque para mirar al Señor en la gloria de su segunda venida, con la del Padre y la de los santos ángeles, todo junto, y no morir, tenemos que ser perfectos. Y esa es una de las cosas que el Señor quiere que nosotros nos preocupemos, en la santidad. Vi a los santos abandonar las ciudades y los pueblos y juntarse en grupos para vivir en los lugares más apartados. Los ángeles los proveían de comida y agua, mientras que los impíos sufrían hambre y sed. Y viene el último párrafo, el cántico de la victoria. Amén. Hermano, esto está prometido. Y Dios cumple su promesa. Gracias a Dios que en el cuadro profético que nos pinta la pluma inspirada de los escritores bíblicos y de la sierva de Dios, la manada pequeña, compuesta por los santos que llevan el sello de Dios, se mantiene fiel, atraviesa incólume la hora de prueba, es protegida maravillosamente por el Altísimo y termina sobre el mar de vidrio entonando el cántico de victoria. Dice el profeta: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Amén. Amén. Esa es la promesa que el Señor, en su santa palabra, le da a aquellos que han elegido servir a Dios a toda costa, aún a riesgo de su seguridad, aún a riesgo de vivir o morir, pero no defraudaremos el mandamiento de Dios. Estamos llamados, esa es la norma, el nivel que el Señor nos pide a nosotros como última generación, no menos. No creas que el Señor te pide menos, porque el Señor no pide menos. Estamos a la puerta de eventos donde se configurarán las peores alianzas para perseguir a los siervos de Dios, pero también se configurarán los mayores
milagros e intervenciones de Dios para salvar a los suyos. O tú estarás de un lado o tú estarás del otro. No puedes tener una tercera opción si llegas vivo a ese momento. No tendrás, ya no hay la odisea, ya no hay tercera opción, ya no hay tibios. O te inclinas a Dios o te inclinas a Satanás. El gran deber de la última generación, el mensaje de los tres ángeles lo dice, es obediencia y adoración. Tú a quien obedezcas, adorarás. Y tú a quien adorarás, le obedecerás. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y te llene de luz y de paz. Y que el Espíritu Santo acreciente en ti el deseo de servir al Señor. Y que estas promesas sean en tu vida una realidad. Que tú tomes decisiones para abandonar las ciudades. Porque ahora puedes hacerlo. Cuando quieras hacerlo a la modalidad de Lot, tú lo perderás todo. Incluso como Lot, hasta familiares. Él era un santo, sí, pero tenía cosas para arreglar. Y no la dejó para después. Y perdió todo. Que no te pase a ti. Confía en el Señor. Hermano José Antonio. Sí. Hermanos, estamos en un momento en el que es necesario oír estas palabras que el hermano Gerardo está pronunciando. No hay término medio o a media. O somos perfectos y entonces podremos recibir a Jesucristo cuando venga. No podremos recibirlo. No se predica. Será muy difícil que si estamos aquí y otros que conocemos, oigamos que nos hablan de la protección que tenemos que tener siempre, pero sobre todo en este tiempo del fin. Porque ya en el Evangelio lo tenemos dicho por Jesucristo, este imperativo categórico: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y especialmente en este tiempo. Demos gracias a Dios que aquí visión que tenemos que tener en estos momentos del tiempo del fin. Amén, amén. Gracias, hermano José Antonio. Para la próxima semana tendremos un capítulo muy interesante. Habla sobre el espiritismo. Nosotros sabemos que el Apocalipsis abarca dos agendas. La gran mayoría de los adventistas les toca o les gusta la agenda del enemigo. La ley dominical es una agenda del enemigo. Y hablaremos del espiritismo. Es una agenda del enemigo. El nuevo orden mundial es una agenda del enemigo. La moneda única y el decreto y todo es agenda del enemigo. Nosotros tenemos que concentrarnos en la agenda de Dios, como hijos del Altísimo. El Señor de nosotros nos pide que estemos preparados para un zarandeo. Estemos preparados para una predicación con poder cuando venga el fuerte pregón en santidad. El Señor nos está pidiendo a nosotros que nos apartemos del pecado, que vayamos a Cristo y arreglemos nuestras cuentas con Él, que seamos perfectos como Él es perfecto en nuestra dimensión. Esa es la agenda de Dios. A veces nos distraemos tanto en la agenda del enemigo y olvidamos lo que el Señor quiere para nosotros. Tenemos que concentrarnos en nosotros y la voluntad de Dios para nosotros. El enemigo, él tendrá sus planes. Pero si yo no estoy preparado, esos planes del enemigo me van a tocar a mí muy de cerca. Que el Señor te bendiga y te guarde. Hermano Francisco, gracias por acompañarnos. La hermanita Graciela también, gracias por acompañarnos. Y a todos aquellos que escucharán después también, que el Señor le bendiga. Y que tengan una muy linda semana. Maranata, Cristo viene. El próximo sábado. Cristo viene. Muchas gracias, hermanitos. Muy amables. Gracias a Dios. Fuerte abrazo. Vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración para terminar. Oremos, oremos.
Nuestro querido Padre que estás en el cielo, Señor. Gracias, Padre, otra vez por este momento tan bonito que nos da de poder reunirnos como iglesia tuya para estudiar todos estos acontecimientos que tú estás señalando, porque tú sabes, Señor, que no harás nada sin que tú reveles a tus siervos tus planes. Ayúdanos, Señor, a preparar, que tu Santo Espíritu haga una obra eficaz en cada corazón. Amén. Te lo rogamos y te lo suplicamos en el precioso y dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Feliz semana, fuerte abrazo en Cristo y que el Señor le bendiga grandemente. El próximo sábado a la tarde, Dios mediante, comenzaremos el capítulo 7, la hora de engaño al espiritismo. Bendiciones, adiós. Bendiciones. Adiós. Gracias, chao. Chao, chao.